Muy buenas tardes a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultrasat 8 en los diferentes países y también por internet y demás medios de comunicación y también luego en la lectura. Que Dios les bendiga grandemente hoy, martes 24 de marzo de este año 2026, y a todos los que están también reunidos en algunos lugares en reunión de ministros. Que Dios les bendiga también grandemente. Buscamos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 8, verso 1 en adelante, donde nos dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En el cielo hubo silencio con la apertura del séptimo sello. Y en la tierra se tenía que estar llevando a cabo una obra, y en el cielo estar en silencio, para que así el enemigo de Dios no supiera nada de lo que Dios estaría cumpliendo en la tierra. O sea que sería una confusión la apertura del séptimo sello para el diablo, para el enemigo de Dios. La obra del séptimo sello en este tiempo final, en medio de la raza humana, sería de confusión, de tropiezo para el diablo y su ejército. Ahora miren qué estaría llevando a cabo él en y durante esa media hora de silencio. Él nos dice en el mensaje: la simiente real de Abraham se encontrará con el rey de Salem. Esto fue predicado el 31 de julio del 1977. Y vamos a ver allí lo que él nos habló. Dice, ahora vamos a seguir aquí. Dice que eso es lo que pasará con cada simiente de Abraham. Lo mismo que pasó, disculpen, lo mismo que pasó con Abraham, que se encontró con el rey. Bueno, y entonces vamos a seguir aquí en la página 24 de este mismo mensaje. ¿Quién es este Melquisedec? Él venía leyendo de este mensaje. Vamos a tenerlo aquí abierto también. Página 24, en donde él está leyendo y dice, comienza a leer ese párrafo: noten que después de que la batalla se había acabado, Melquisedec le sirvió a su hijo victorioso la comunión. Y dice aquí él, recuerden eso, que el Señor dijo: no tomaré más hasta que la tome nueva en el reino de mi Padre. Y le es prometido a los hijos de Abraham por la fe que al final de las edades, cuando han terminado las edades, se encontrarán nuevamente con el mismo que Abraham se encontró. Y entonces le será servida ¿qué? La comunión. ¿Ve? La comunión, el pan y el vino. Ahora vamos a ver cómo será esto y qué será esto. Fíjense, ahora sigue leyendo. Melquisedec le sirvió a su hijo victorioso la comunión. Piensen en eso. Parte de sí mismo. Y él dice, ¿qué fue lo que le sirvió? Parte de sí mismo. Ahora queremos ver el tipo aquí en esta vista, la comunión. En el libro, en el folleto, él escribe la encarnación de la palabra en los hijos de Abraham. A la izquierda y a la derecha escribe, se hacen la palabra. Sigue leyendo, después de la batalla, él dio de sí mismo. Porque la comunión es parte de Cristo. Y después que la lucha, y ahí encima escribe,
las edades, y después de que la lucha se ha acabado, después de que ustedes ya se han cansado, entonces es cuando ustedes toman parte de Cristo. Y en el folleto escribe ahí la teofanía encima. Parte de Cristo. Se hacen parte de este ser. ¿Lo captan? Ahí en el folleto dibuja una estrella de David a la derecha. De ahí es que escribe hacia arriba. Se hacen la palabra. Ahora él dice, entonces, cuando la batalla de las edades ha concluido y todo ha terminado, entonces es que viene el Señor, conforme al orden de su venida. Ahora el orden de su venida, miren, lo vemos aquí en la página 42 del libro de citas, párrafo 345, dice: Mateo 17, muy bien, y después de 6 días, Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan en una alta montaña aparte y fue transfigurado ante ellos. Y su rostro brilló como el sol, y sus vestiduras eran blancas como la luz. Él fue transfigurado. ¿Qué hizo? Se pasó dentro de la transformación hacia el día de su venida. Ellos habían llevado a Jesús a la montaña, o él los había llevado, y él fue transfigurado ante ellos, transformado. En Lucas, donde nos dice, su rostro se hizo otro, sus vestiduras brillaron como el sol en medio de su fuerza, y aparecieron con Moisés y Elías, y aparecieron con él Moisés y Elías. ¿En qué forma viene el Hijo del Hombre ahora? Y primero será Moisés y Elías. Ahora fíjense, antes que Jesús vuelva a la tierra, ahora es poco antes de tiempo, pero el espíritu de Elías volverá a la tierra y tornará los corazones de los hijos a los padres. La Biblia lo dice. Jesús lo vio aquí, los apóstoles lo vieron aquí, el orden de la venida del Hijo del Hombre glorificado. Él será glorificado y volverá. La primera cosa, antes que lo vieron, ¿qué era? Elías. Luego, Moisés. Israel volviendo hacia allá, los guardadores de la ley. Y luego, el Hijo del Hombre glorificado. Aleluya. ¿Ve el orden de su venida? Ahí estamos viendo el orden de su venida. Y a la derecha hacia arriba escribe la venida del Hijo del Hombre glorificado. Y encima escribe adopción, dibuja una piedra angular también allí. Adopción, y escribe Moisés y Elías es igual la venida del reino. Ahora sigue diciendo él aquí, conforme al orden de su venida, viene en su reino, viene en su reino. Entonces, si viene en su reino, es rey. Viene como rey, como el león de la tribu de Judá, como el príncipe de paz, como el rey de Salem, como el rey de Jerusalén. Entonces, es ahí, en ese tiempo, cuando él les da la comunión, parte de sí mismo. Él es la palabra. Y si les da parte de sí mismo, lo que les da es ¿qué? La palabra. Y entonces es que los que son simiente de Abraham por la fe, la simiente real, toman esa palabra, ese pan, esa comunión, y se convierten ellos ¿en qué? En la palabra también. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora vean, hay un lugar donde en el libro de citas aquí nos dice que usted se tiene que convertir en parte de la palabra de su tiempo. Vamos a ver página 133, 134, párrafo 1193, dice: conviértase en parte de la palabra de hoy. Usted no puede ser parte de la palabra del día de Moisés. Esa parte de hecho eso fue en los pies. Estamos en la cabeza ahora. Esto es Cristo, no el tiempo de los brazos allá en Lutero, no. Este es el tiempo de la cabeza, Cristo la piedra angular. Viene al cuerpo y vemos
la gran reforma de Lutero en aquella edad, de Wesley y de los pentecostales. Ahora estamos esperando la piedra angular de la ciudad. Y dibuja una piedrita angular a la izquierda, y arriba dibuja una piedra angular las edades, y escribe: la piedra angular viene al cuerpo, y la flecha hacia la piedra angular. Ahora vean, él ahí estaba diciendo que estábamos en la cabeza, pero en otro lugar dice que estamos en el cuello. Aquí mismo, en esta misma página 134, párrafo 1197, aquí también dice: Él prueba todas sus palabras. Todas sus palabras. Solo piensen en ello, todas sus palabras. Ahí a la derecha dibuja una piedra angular las edades y una estrella de David. Y ustedes eran su palabra. Y encima escribe el logos, el verbo, la teofanía. Vean, ustedes eran ¿qué? La palabra, porque nosotros hemos venido del logos, de la gran teofanía, de ese verbo que es la palabra. Él era la palabra y ustedes eran parte de su palabra. Y esa es la razón que ustedes fueron mandados acá, para confirmar su lugar en la vida. No creo que ustedes captarán eso. Él es la palabra. ¿Ahora lo captan? Él estaba en los pies de Lutero, en los muslos en Wesley y en los hombros en Pentecostés. ¿Ven? ¿Ven lo que quiero decir? Él es la cabeza. Ustedes tienen una parte que se junta esta hora que estamos viviendo ahora. No la parte de los pies, no la parte del muslo, no la parte del hombro, sino la parte del cuello. Y ahí escribe cuello al final y dibuja una piedra angular y las edades, y en la parte del centro, ahí lo señala con la flecha, y arriba una flechita y escribe la cabeza. Y a la derecha, en el párrafo donde dice Él es la cabeza, ustedes tienen una parte, ahí una flecha hacia la piedra angular que dibuja ahí a la derecha, y parte de las edades, y como una X ahí en la parte del cuello. Hay que saber cuando un profeta habla en los términos proféticos, y que muchas veces habla como si estuvieran viviendo en ese tiempo, porque el que está ministrando y operando el ministerio en ese profeta es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es eterno. Por lo tanto, por consiguiente, los escogidos de Dios, los hijos e hijas de Dios de cada edad y cada dispensación, pueden captar esa revelación profética porque han salido de esa gran teofanía, y por consiguiente, como son palabras, comprenden, entienden la palabra. Ahora sigue diciendo, retornamos otra vez al mensaje acá: la simiente real de Abraham se encontrará con el rey de Salem. Y él aquí lee otra oracioncita del mensaje: ¿quién es este Melquisedec? O sea, la vuelve a leer. Entonces es cuando ustedes toman parte de Cristo, se hacen parte de su ser. Ahora, un poquito más abajo, vamos a leer aquí en esta página 24 de quién es este Melquisedec. Dice: Jacob luchó toda la noche y no quiso soltarle hasta que él le bendijo. Eso es correcto. Batalla por la vida. Y después de que la batalla se ha acabado, y escribe del séptimo sello, porque el séptimo sello, en el libro de los sellos, él dice que es como un cohete que es lanzado y hace una explosión, y ahí habla de las explosiones y luego se desvanece. O sea, tiene un comienzo y tiene un final. ¿Cómo fue la primera venida del Señor? Tuvo un comienzo cuando nació. Siempre cuando nace la persona, en donde esa profecía o ese cumplimiento del séptimo sello en su primera venida y en su segunda venida es materializada, es cumplida, ahí es que comienza. Siempre se comienza con el nacimiento de ese velo de carne. Allá comenzó en su nacimiento el séptimo sello en su primera venida y terminó en la cruz del Calvario. Y así es también con el séptimo sello en su segunda venida, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Tiene un comienzo y tiene un final. En
el cuerpo humano que Dios y en donde Dios estaría cumpliendo esa promesa. No puede venir un cuerpo glorificado para culminar la obra del séptimo sello. Tiene que ser un cuerpo humano adoptado. Cuando él decía, una cosa es la adopción del ministerio, una cosa es la adopción de la edad, de la dispensación, otra cosa es la adopción del mensajero y otra cosa es la transformación. Ahora sigue diciendo, batalla por la vida, y después de que la batalla se ha acabado, y escribe del séptimo sello, entonces Dios les da a ustedes de sí mismo. Y escribe encima la teofanía. ¿Dónde es que él daría de sí mismo? Después de las edades, o sea, ya en la edad de piedra angular. Y ahí dibuja una piedra angular en las edades y una estrella de David adentro. Entonces Dios le da a ustedes de sí mismo. Eso es su verdadera comunión. El pan y hostia solo representan, ustedes no deben tomarla a menos que hayan luchado y se hayan hecho parte de Dios. Y ahí escribe, nuevo nacimiento. Ahora es que comprenden que ese nuevo nacimiento es en el alma y ahí es donde el hijo e hija de Dios, la simiente real de Abraham, puede comer de él, de su ser. Aquí mismo, él nos sigue hablando más abajo, un poquito más abajo, dice, pero Melquisedec, después de que su hijo Abraham lo había ganado la victoria, Melquisedec se encontró con él y le dio vino y pan, mostrando que después de que esta batalla terrestre se haya acabado, nos encontraremos con él en los cielos y tomaremos la comunión otra vez. Será la cena de la boda. Y ahí escribe Apocalipsis 4:1, sube acá, y una piedra angular cubriendo eso, o sea, lo escribe encima de la piedra angular. Yo no tomaré más del vino, ni comeré del fruto hasta que lo coma y lo beba con ustedes de nuevo en el reino de mi Padre. Y escribe, con Moisés y Elías, dispensación de reino. ¿Dónde es que se estaría comiendo o sirviendo esa santa cena, la comunión? En la dispensación de reino. ¿Y quién la estaría dando? Moisés y Elías. Y a la izquierda escribe la cena al final de la batalla, en la dispensación de reino, no en la dispensación de la gracia. Ahora vamos a seguir aquí en donde nos detuvimos del mensaje, la simiente real de Abraham se encontrará con el rey de Salem. Sigue diciendo, al tomar parte de Cristo, al tomar la palabra y encarnarse en cada uno de los escogidos de la simiente real de Abraham, y entonces se hacen parte de ¿quién? Se hacen parte de este ser, se hacen parte de Cristo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque han comido de Cristo, la palabra, y entonces se hacen parte de Cristo. ¿Ve? Y entonces es el tiempo de comer del pan de vida. ¿Ve? Ahora, por supuesto, dirán muchas personas, como dijeron allá aquellos, los de la primera dispensación dijeron, nuestros padres comieron el maná, nuestros padres comieron el pan allá en el desierto, el maná, y el Señor les dijo, y están muertos, todos murieron. Y Él les dijo, yo soy el pan que descendí del cielo, el pan vivo, y si alguno comiere de este pan, no morirá. Por lo tanto, entonces aquel pan temporero representaba un pan eterno que habría de venir, que habría de descender del cielo. Pero ellos quisieron quedarse con el tipo, con las figuras, tipos y figuras, en vez de quedarse con la realidad. Allí estaba la realidad. Jesús de Nazaret, el carpintero de Nazaret. Y ellos quisieron quedarse con los tipos y figuras. Y así es, en su segunda venida. Ahora ellos no querían de ese nuevo pan y querían seguir con aquellos y querían seguir con aquel en tipos y figuras, mostrando todas aquellas cosas del pasado.
y allí estaba en medio de ellos la realidad. Bueno, muchos dirán en esta tercera dispensación en que estamos, bueno, nosotros allá en la dispensación segunda. Ahora miren aquí un detalle, vamos a detenernos aquí un poquito porque aquí él dice y está diciendo que está en la dispensación tercera y está hablando de la séptima dispensación, la dispensación de reino. Esto fue en el 77. Vean cómo se puede tomar los mensajes de ese tiempo, pero hay que tomarlos a la luz de lo que Dios le dio más adelante y de lo que Dios nos está dando ahora en la enseñanza bajo carpa. Tan sencillo como eso. No se puede tomar esos mensajes y colocarlos y darlos tal cual, porque estaría haciendo daño a las personas que usted se lo dé. Y usted también, y a usted también. Porque él en repetidas ocasiones dijo, esos mensajes tienen que ser revisados por el misionero Miguel Bermúdez Marín y la Gran Carpa Catedral y autorizados por ellos. El que no haga caso de eso, pues allá problema él tendrá con Dios. Ahora, porque lo que quiere siempre el enemigo es desvirtuar la palabra. Ahora miren, él aquí nos habla de que se estaba viviendo o que estaban esas personas allí con él en la tercera dispensación, que es la última. Pero miren acá, en uno de los tantos mensajes que él predicó luego, más adelante, ya después del 2000 y antes también del 2000, en este mensaje titulado Las señales que indican el tiempo del fin, que fue el 23 de noviembre del 2004, él nos dice allí, y ahora Cristo está llamando y juntando sus últimos escogidos en este tiempo final. La gran voz de trompeta del Evangelio del Reino sonando es señal de que hemos llegado al tiempo del fin de la dispensación de la gracia. Ahora, recuerden que Gabriel anunció la primera venida del Señor y él dijo en el libro de citas que él sonaría la segunda venida del Señor, o sea, anunciaría la segunda venida del Señor. Por eso es que la gran trompeta tenía que estar sonando por medio de ese mensajero. Ahora él dice en la página 100 página 33, página 33, párrafo 282, miren, dice, y parado allí estaba un ángel, el poderoso Gabriel. Escribe a la izquierda Gabriel. Él es un mensajero a los judíos. Recuerden, Gabriel anunció la primera venida de Cristo. El ángel Gabriel anunciará la segunda venida de Cristo. La Biblia lo dijo así. Y encima escribe, Gabriel es igual, anuncia la segunda venida de Cristo. ¿Quién anunció la venida de Cristo en su primera venida? Gabriel, el arcángel Gabriel. Ya estaba Gabriel allí, Dios manifestándose en medio de ese poderoso arcángel, pero ven ustedes, allí no se manifestó en forma de carne, sino que estaba manifestado allí en ese ángel que le apareció a Zacarías, le apareció a la Virgen María, le apareció a José en sueños. Ahora, ven ustedes aquí algo muy importante porque él aquí nos dice que sonaría esa trompeta. Dice, la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino sonando es señal de que hemos llegado al tiempo del fin de la dispensación de la gracia. Ya ahí está marcando que estaban viviendo las personas, los hijos e hijas de Dios en ese tiempo, en la dispensación de la gracia. Sigue diciendo, no sabemos cuántos años todavía quedan en la dispensación de la gracia, pero estamos en el tiempo del fin de la dispensación de la gracia. O sea, que la dispensación de la gracia todavía en ese tiempo no se había terminado, no se había
cerrado la puerta de la dispensación de la gracia. Y las personas pueden decir, pero si es que él dijo en el 77, en el 74, 75, 76, 77, 78, esa década del 70, dijo que estábamos en la dispensación del reino. Yo me quedo con eso. Pues mire, tendrá que entonces irse y quedarse con lo que el hermano Branham dijo, que la novia iba a pasar por la gran tribulación. Y después más adelante, él lo corrigió. La novia no pasa por la tribulación. Lo corrigió el Espíritu Santo. ¿Con qué usted se va a quedar? Pues con lo que el Espíritu Santo le dijo y lo corrigió en cuanto a eso. El doctor William Soto aquí, vean, él pensaba que se estaba viviendo la dispensación del reino y que había comenzado en el 74 conforme a como Dios le había dado a él a conocer. Pero miren, ahí hay una revelación muy grande. Claro que estaba comenzando la dispensación del reino en el 74, porque ahí estaban haciendo el instrumento por el cual Dios y en el cual Dios estaría usando para llevar a cabo la obra y ministerio final. Tan sencillo como eso. Ahora ven ustedes que hay que tener percepción profética para poder entender lo que los mensajeros han hablado. Y cuando un mensajero ha hablado algo, el mensajero, si ha dicho algo en el cual no está correcto, el mismo mensajero lo corrige. Y aquí vemos en muchos mensajes él diciendo, estamos todavía en la dispensación de la gracia. ¿Ve? Ya él ahí, Dios le había abierto el entendimiento más y más, le había dado más revelación para dar a conocer al pueblo que estábamos en la dispensación de la gracia. Y por eso, luego al final, vean lo que él dijo allí en Argentina. Ahora vamos a ir un momentito más adelante, lo hablaremos o lo leeremos esa partecita también. Pero miren, en este mensaje, el retorno de Elías, miren lo que nos dice allí. Esto fue el 10 de noviembre del 2007 en Santiago, Chile. Dice, las cosas a nivel mundial no están tan buenas, problemas por todos los países, problemas políticos, problemas de guerras y rumores de guerras, problemas de tormentas, de inundaciones, de terremotos, de maremotos, muchos problemas, aún de enfermedades también, problemas económicos, o sea que la humanidad está llena de problemas. Es un milagro que estemos vivos, es un milagro que los países estén todavía y los gobiernos estén existiendo, es un milagro. Es un tiempo corto el que nos queda. Tenemos personas, como decimos, de la vieja guardia. No sé si aquí también se entiende eso, de 20, 30 años o 40 años trabajando en la obra del Señor. Yo comencé totalmente en el ministerio en el 63. Ahora vean, ¿cuándo él comenzó en el ministerio? En el 63. Ya antes del 62 ya predicaba, y quizás en el 61 y 60 ya predicaba un poco, 62 ya predicaba bastante, y en el 63 comencé de lleno en el ministerio. Entré de lleno al ministerio, y ya son ¿cuántos años? 44 años, y ya 45 el año que viene. Esto fue en el 2007, que él habló esto, y he estado predicando todo el programa de la dispensación de la gracia. He estado predicando el programa de redención, he estado anunciando también la venida del Señor, la primera, y también he estado anunciando que Él vendrá por segunda vez. Ahí vemos a Gabriel anunciando o anunció la primera venida, o sea, dando a conocer esa historia de lo que fue la primera venida, pero si Él la había anunciado, Él se lo había dicho a la Virgen María. Recuerden que todo se concentra y termina en uno solo. Y eso es lo importante que la persona debe entender. Es un solo Dios. Ahora, Él está anunciando he estado anunciando también la venida del Señor, la primera. Y también he estado anunciando que Él vendrá por segunda vez. ¿No fue lo que leímos allí? Que Él anunciará la segunda venida de Cristo, en la página 33, párrafo 282. Y ahí lo vemos, a ese mensajero anunciando la venida del Señor. ¿Ven lo sencillo que es todo? He estado predicando el Evangelio de Cristo todos estos años. Eso es lo que ese mensajero vino a traerle a la iglesia novia. Ahora,
Miren en este mensaje titulado La señal del Hijo del Hombre, que fue predicado el 1 de marzo del 2013. Él allí dice: de todos los ángeles, incluyendo al reverendo William Branham, que estaban en esa constelación de ángeles, todos esos ángeles en sus cuerpos angelicales ya se habían manifestado en un velo de carne humana y quedaba de los mensajeros, y eran los mensajeros de las 7 edades de la iglesia. Por eso el reverendo William Branham tuvo que ser subido a esa constelación, y fue subido por el ángel que era diferente a los demás. Ese fue el que lo subió. Y para ese tiempo, o sea, para el 63, y para ese tiempo todavía la manifestación de ese ángel, que era diferente a los demás, que tiene el 7º sello, y el 7º sello es la segunda venida del Señor, que tiene el 7º sello, no se había llevado a cabo en carne humana en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, como el cumplimiento correspondiente al tiempo para la edad y en la edad de la piedra angular. Ese es el ángel que está ligado a la edad de la piedra angular. Y ahora yo creo que más claro no se puede hablar. Y es verdad, más claro, ahora podemos decir, qué claro hablaste, doctor William Soto, allí. Y ahora más claro no se puede hablar. Para que el enemigo no haga imitaciones. Pero cuando se abra el misterio del 7º sello, o sea, cuando se cumpla, le va a dar la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y eso corresponde a la tercera etapa. Ahora todo eso lo enfoca a la tercera etapa. Ahora vean que él ya estaba ministrando, el doctor William Soto, desde el 61, dice, 60, 61, 62, 63, ya estaba en ese ministerio comenzando. Vean, allá lo vemos también ministrando antes de la aparición del nacimiento de Jesús de Nazaret. Le estaba ministrando a Zacarías, le estaba ministrando a María, y le estaba ministrando también a José, antes de la aparición de Jesús. Y acá lo mismo, porque él dijo que sería paralelo en todo. Ahora él había dicho que había sido enviado de la presencia de Dios para traer las buenas nuevas. Eso lo dijo allí en esa reunión que tuvo en la Argentina. Miren, en este libro, y eso fue el 17 de diciembre. Esto fue un sábado, 17 de diciembre del 2016. Y él allí dijo: ya tengo 76 años y no tengo tiempo para perder ni con los gentiles ni con los judíos. He sido enviado de la presencia de Dios para dar esta noticia, estas buenas nuevas para Israel, al Israel celestial, al Israel terrenal. Y mientras más pronto las dé todas, más pronto me puedo ir a la casa de mi Padre celestial. Y ahí confirma ya en el 2016 quién era él y para qué fue enviado. Página 33 del libro de citas, párrafo 282. Para anunciar, tocó la trompeta en su primera venida, la anunció, y también tocó la trompeta en su segunda venida, la anunció. Tan sencillo como eso. Ahora, ven ustedes aquí, sigue diciendo, estoy en las señales que indican el tiempo del fin. Sigue diciendo allí, también los 3 años y medio de gran tribulación, ya esos están fuera de la dispensación de la gracia. Esos serán los 3 años y medio últimos del reino de los gentiles, lo cual pronto va a comenzar. Pero todavía hay misericordia, porque todavía estamos en la dispensación de la gracia. Aunque al final, ¿dónde es que estábamos? En la dispensación de la gracia. No se estaba viviendo en la dispensación del reino. Y muchos tratan de decirle a las personas, estábamos en la dispensación del reino desde tanto tiempo. Tienen que ponerse a leer y a escudriñar qué fue lo que él habló. Luego, ya cuando estuvo por irse,
Ya ahí habló mucho más claro. Y luego, para poder comprender todo lo que fue hablado, solamente tienen que encender el televisor si está en otro país y conectarse con la carpa. Hay un extracto que lo dice: usted quiere ver lo que la tercera etapa está diciendo o lo que la tercera etapa está llevando a cabo, enciende el televisor y sintonice la gran carpa catedral. Y ahí se estará dando cuenta y estará viendo y escuchando lo que fue prometido que sería dado a conocer a la iglesia novia. Dice, pero todavía hay misericordia porque todavía estamos en la dispensación de la gracia, aunque al final, pero todavía estamos en la dispensación de la gracia. Ahora vamos a seguir acá donde nos detuvimos de este mensaje que estamos leyendo de la simiente real de Abraham se encontrará con el rey de Salem. Nos detuvimos por aquí. Dice, cuando él estaba diciendo que se estaba viviendo en la tercera dispensación, y ya vimos por las escrituras en donde era que se estaba, pero todo aquello que él habló allí era lo que él estaría llevando a cabo, Dios estaría cumpliendo al final de la dispensación de la gracia, comienzo de la dispensación del reino, y durante la dispensación del reino, estando nosotros en estos cuerpos. Ya en esa posición allí es que se estaría entendiendo y viendo todo lo que él aquí en esta década habló. Ahora dice, sigue diciendo que los que están en la segunda dispensación, dice, bueno, nosotros allá en la segunda dispensación, sí, y son los que se quedan allá, porque fueron los que se quedaron en la primera dispensación y no quisieron seguir para la segunda, los que estaban protestando y diciendo, no, nosotros nos quedamos con lo que tenemos. Bueno, el Señor les dijo que ya eso había pasado y allí estaba la realidad de lo que el pasado señalaba para el futuro. Y lo mismo en este tiempo final. Muchos se quieren quedar con lo pasado, cuando Dios tiene hoy la realidad. Ahora sigue diciendo, muchos podrán decir en este tiempo, bueno, nosotros y nuestros padres a través de la dispensación de la gracia, desde que fue establecida la Santa Cena en la segunda dispensación, nuestros padres en la comunión han comido el pan y han bebido el vino. Y a través de todas las edades, aún habiendo hecho todo eso, todos han dormido, ¿ven? Todos han muerto, todos han ido a descansar, porque ese pan y ese vino es un símbolo y representa a Cristo, ¿ve? Él dijo, tómenlo, hagan esto, y Pablo lo enseñó, hasta mi regreso. Eso está allí en 1 Corintios capítulo 11, verso 26, miren, dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y él escribe ahí en la Biblia, hasta la segunda venida de Cristo. O sea que, si se dejó de hacer, es porque la segunda venida del Señor ya está en medio de la tierra, cumpliendo lo que Él prometió. Ahora sigue diciendo, en su regreso, entonces aquello era tipo de Cristo. Entonces, en su regreso, Él entonces, conforme a como Él dijo, no tomaré más hasta que lo tome de nuevo, hasta que lo tome nuevo en el reino de mi Padre. Entonces viene para tomarlo nuevo en el reino de su Padre. Y entonces ahí se encuentra con la simiente real de Abraham, para entonces servirles la comunión, para servirles el verdadero pan y el verdadero vino. Y entonces es el pan vivo, es la palabra viva. Ahora vean, ese pan y ese vino lo estaría Él dando en su venida, en el cumplimiento de la tercera etapa. Porque miren aquí, dice en el mensaje trabajando y obteniendo éxito junto al ángel del Señor Jesucristo, que fue predicado el 21 de junio del 2014 en Santiago, Chile, dice, por eso es que Dios le dijo al reverendo William Branham
de esto no digas nada. La tercera etapa hablará por sí misma. O sea, que lo que estará sucediendo durante la tercera etapa será exactamente lo que Dios le reveló al reverendo William Branham, que Dios va a hacer en la tercera etapa. O sea que las personas van a ver el cumplimiento de la tercera etapa y dirán, y esto que está pasando eso es lo que fue prometido que sería la tercera etapa y que Dios haría en la tercera etapa. Y la tercera etapa se cumplirá en una gran carpa catedral, dijo el reverendo William Branham. Y eso va a indicar el rumbo del Espíritu de Dios en el día postrero. ¿Usted quiere saber para dónde tomó rumbo el Espíritu Santo? Ya sabemos para dónde. Para más ningún otro lugar, para más ningún otro ministro o ministerio, sino para el ministerio bajo carpa. Tan sencillo como eso. Y ahí está identificado dónde es que el Espíritu Santo, la columna de fuego, voló. ¿Hacia dónde se habrá movido el Espíritu Santo en el día postrero? Porque Él viene moviéndose desde Israel, Medio Oriente, Asia Menor, Europa, Norteamérica, y en Norteamérica no se cumplió la visión de la carpa. En algún lugar se tiene que cumplir. Hacia donde se haya movido el Espíritu Santo, Cristo en Espíritu Santo, y por consiguiente, hacia donde se haya movido estará la revelación de la palabra para el día postrero. Y el pueblo que estará haciendo aquello que está prometido que será hecho por Cristo a través de su iglesia en el día postrero. Y por consiguiente podrán decir que están trabajando y obteniendo éxito junto al ángel del Señor Jesucristo, que es el Espíritu Santo. Y el ángel del pacto se moverá y cumplirá esas promesas. Hacia donde veamos que se estarán cumpliendo esas promesas, será el territorio donde y hacia donde se haya movido Cristo en Espíritu Santo en el día postrero. Y esas personas tendrán el éxito de Cristo en medio de ellos. No importa que sean perseguidos o malentendidos por la gente, como fue Cristo malentendido por el pueblo. Eso no es lo importante. Lo importante es que la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero estará en la etapa más importante de toda su historia. Todas las personas, todos los escogidos de Dios que han seguido al Espíritu Santo y han seguido la guianza del Espíritu Santo en el cumplimiento de la tercera etapa, en el cumplimiento de la visión de la carpa, y están siguiendo el ministerio bajo carpa, tendrán éxito. Y ya esa palabra ha sido hablada. No importa que usted sea perseguido, sea burlado, sea criticado, sea malentendido, no importa. Eso no es lo importante. Lo importante es que usted está siguiendo al guía, y lo importante es que Dios lo está respaldando. Que Dios está respaldando esa obra porque es su programa, en donde Él terminaría su programa en una gran carpa catedral. La etapa en donde va a recibir la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. ¿En qué etapa? En esa etapa más importante de la historia, la tercera etapa. Porque con estos cuerpos físicos como los tenemos, no podemos irnos en el rapto. Tenemos que ser transformados. Y por eso fue dicho que la iglesia del Señor Jesucristo va a recibir la fe para ser transformados y raptados. Ahora, en esa etapa dice que se estaría recibiendo la fe para ser transformados y raptados. Ahora, si se estaría recibiendo la fe para ser transformados y raptados, es porque en algún lugar se estaría dando a conocer eso. Y ese lugar es el cumplimiento de la visión de la carpa, la tercera etapa. Ahora miren, en el mensaje La profecía del día postrero, predicado el 2 de enero del 2015, aquí nos dice: así como cada mensajero de cada edad le tocó dar lo que de parte de Dios tenía para dar con relación a los sellos que se cumplieron en su tiempo, el ángel que tiene el séptimo sello, a él le toca entonces revelar, 3 puntos. Cada ángel le revelaba al mensajero de la séptima edad lo que tenía que revelar. Pero cuando le tocó la revelación del séptimo sello, ahí, aunque él supo mucho, no le fue dado permiso para hablar, lo que dejaría abierto el séptimo sello.
porque no podía ser abierto al público el séptimo sello todavía, pero va a ser abierto en una gran carpa catedral bajo la tercera etapa, de la cual habla el reverendo William Branham, y ahí los truenos van a estar emitiendo sus voces. Cristo como león va a estar hablando y revelando el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo, que nos dará la fe para ser transformados y raptados e ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. ¿Dónde es que los truenos estarían emitiendo sus voces? En una gran carpa catedral. Y para emitir sus voces necesita un instrumento. ¿Y qué instrumento es? El séptimo sello, la realidad de lo que hablaron los profetas, de lo que habló el reverendo William Branham, de lo que habló el doctor William Soto. Ahí se estaría dando a conocer ese misterio siendo revelado a la iglesia. Y eso es lo que produciría la fe de rapto. O sea que los truenos, al estar emitiendo sus voces en la tercera etapa, eso le daría a la iglesia novia la fe de rapto. Aquel que diga que los truenos ya fueron dados antes, le está impidiendo a usted que no sea transformado. Mejor aléjese de esa persona, porque no le va a llevar por buen camino, porque le está alejando del lugar en donde usted necesita escuchar y ver la revelación del séptimo sello, que es los truenos siendo hablados, para que eso le produzca a usted la fe de rapto. Si una persona le dice, no se conecte con la carpa, o los truenos fueron hablados ya, estamos en repaso, no hay más nada, miren, lo está alejando de la bendición de Dios. Y el único que puede alejar a una persona de la bendición de Dios es el maligno, es el enemigo de Dios, el diablo, porque es el único que no quiere que los hijos de Dios sean transformados, que reciban las bendiciones de Dios. Ahora, esos fueron los Judas en aquel tiempo. Vean qué le pasó a Judas allí. Judas llegó hasta cierto lugar y no pudo pasar a esa etapa final. Ahora miren este mensaje frente al Jordán. En el 87, él dice, y así como Judas era uno de los discípulos del Señor, habrán Judas que habrán seguido el mensaje de la segunda venida del Hijo del Hombre, pero después venderán la palabra para que sea crucificada. Pero vean ustedes, Judas Iscariote era solamente una porción del grupo que seguía al Señor. De 12, uno solo. Menos de una décima parte de los discípulos del Señor, de los apóstoles. Así que eso representará a los que entregarán la palabra para que sea crucificada. Ese número pequeñito, uno, quedaron 11. Ahora ese uno se fue hablando mal y tratando de convencer a la gente de que allí había una persona que estaba diciendo que era el Cristo, el Mesías, y que iba a llevar a cabo una obra. De seguro se puso a hablar cosas para que creciera el odio en medio del pueblo hebreo allí, dañando y manchando la imagen de Jesús. Y de ese uno se fue multiplicando, hasta que luego, vean, salió uno y llegaron muchos con ese uno para arrestarlo, para crucificar la palabra. Y eso es lo que en este tiempo final, poco a poco se va viendo de esos que estaban en medio de nosotros y se fueron. Él dijo en un mensaje, se fueron, estaban entre nosotros y se fueron porque no eran de nosotros, como tampoco lo fue allí Judas Iscariote. Por lo tanto, todo aquel que le diga a usted que lo que está sucediendo en la gran carpa catedral no es el cumplimiento de lo que Dios prometió y que eso es de otra forma y de otra manera, aléjese de esa persona, porque nos fue dicho que tuviéramos buenas antenas, buenos televisores y que nos conectáramos con la carpa, con ese ministerio bajo carpa, que no es como usted pensaba. Pues mire, dele gracias a Dios que usted está viviendo y que está viendo lo que Dios prometió por medio del reverendo William Branham y por el mismo doctor William Soto, que sería el cumplimiento de su promesa de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles
trayéndonos la fe de rapto, y que usted esté en este tiempo vivo para ver la realidad, ver el cumplimiento de eso es una bienaventuranza grande. Ahora, tenga cuidado que no se ponga de la parte contraria, combatiendo la obra de Dios. Eso traerá graves consecuencias para los que se levanten en contra del cumplimiento de la visión de la carpa, como pasó en tiempos pasados. Pero ya cada uno recibirá su recompensa, la recompensa de los escogidos de Dios, que estarían recibiendo y están recibiendo y continuarán recibiendo esa enseñanza bajo carpa. La recompensa es un cuerpo eterno y glorificado. Ahora, aquí él sigue diciendo, así como los discípulos, estoy enfrente del Jordán, así como los discípulos del Señor, cuando fue entregada la palabra, se asustaron, algunos huyeron, todos muy temerosos, así también algunas personas se pondrán llenos de temor por la entrega de la palabra en el tiempo final para ser crucificada. Ahora, hablando del tiempo que estamos viviendo, frente a que estamos nosotros en este tiempo, tenemos que reconocer bien el tiempo en que estamos viviendo. Si estamos viviendo en un tiempo paralelo, el tiempo en que el Señor sería entregado y sería crucificado, y la muerte lo tocaría. En esos días Jesús, estando frente a la muerte, frente al tiempo para su crucifixión, él estaba simbólicamente frente al Jordán, porque el Jordán representa muerte, y así estaría y estará en este tiempo final el ministerio mesiánico, que estaría para ser crucificado nuevamente. Pero los escogidos de Dios, al tener la teofanía, la palabra, el verbo en el alma, no serían escandalizados. Más bien estarían brazo a brazo con ese ministerio, con el séptimo sello. Ahora sigue diciendo acá, vamos a retornar aquí al tema trabajando y obteniendo éxito junto al ángel del Señor Jesucristo. Sigue diciendo, y que la fe para el rapto está, y la darán los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, que es la voz de Cristo como león, no como cordero, como león clamando como cuando un león ruge, y 7 truenos emitiendo sus voces. El contenido de esos truenos será la revelación para la iglesia del Señor Jesucristo del día postrero, y esa revelación será la que le dará la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. La revelación de los 7 truenos revelarán el misterio del séptimo sello. La voz de Cristo como león revelará en medio de su iglesia el misterio del séptimo sello de Apocalipsis capítulo 8, que es el misterio de su venida a su iglesia y por su iglesia. Luego después también habrá la venida del Señor, después de la gran tribulación, y vendrá con su iglesia para el establecimiento del reino milenial. Pero eso es después de los 3 años y medio. Pero antes de eso, la venida de Cristo a su iglesia, que ha sido un misterio, será lo que le dará la fe para ser transformados y raptados con Cristo para ir a la cena de las bodas del Cordero. No hay otra forma para obtener la fe para transformación y rapto. La fe para transformación y rapto la darán los 7 truenos. ¿Y dónde leímos que eso se daría a conocer? Los 7 truenos estarían emitiendo sus voces en una gran carpa catedral. No hay otra forma. No puede usted encontrar otra forma, otra manera para recibir la fe de rapto. Puede escuchar y leer todos los mensajes, toda la Biblia, todos los mensajes del hermano Branham, todos los mensajes del doctor William Soto. Puede repasar todo lo que quiera, pero si no está conectado con la carpa, escuchando la enseñanza bajo carpa, no obtendrá la fe de rapto. Tan sencillo como eso. No hay otra forma para obtener la fe para ser transformados y raptados. No hay otra forma para obtener la fe para transformación y rapto. La fe para transformación y rapto la darán los 7 truenos, y los 7 truenos darán la revelación del séptimo sello. Y el séptimo sello es la venida del Señor a su iglesia. Hay una parte aquí, miren, del libro de los sellos, página 466. Ahí dice, pero tan cierto como yo estoy parado aquí en la plataforma, esta noche tuve la revelación que lo reveló. Y es en una manera triple. Y escribe allí, triple, a la derecha.
Y ahora, con la ayuda de Dios, quiero hablarles de una parte de eso. Entonces ustedes, primeramente veamos esto. Aquí está la revelación para dar comienzo, porque quiero decirles lo que es. Lo que sucedió es aquellos 7 truenos que él escuchó y que le fue prohibido escribir. Ese es el misterio detrás de esos 7 truenos consecutivos que salieron. Y encima escribe el 7º sello, la segunda venida de Cristo. Y a la izquierda escribe 7 truenos. ¿Qué es lo que contiene los 7 truenos? El misterio de la segunda venida del Señor. Y eso es lo que le dará la fe para el rapto. Eso es lo que le está dando la fe de rapto a los escogidos de Dios que están bajo el ministerio de Carpa. Ahora, vamos a seguir aquí. Dice en el mensaje donde nos detuvimos de la simiente real de Abraham, se encontrará con el rey de Salem. Sigue diciendo, bueno, vamos a dejar esto aquí. Ya ustedes pueden ver estas cositas de las cuales estamos hablando. Ustedes pueden ver que en este tiempo es el tiempo más grande, porque es el tiempo de encontrarnos con el Señor en su segunda venida, conforme a su orden, para recibir, ¿qué? La comunión, para recibir el pan y el vino, pero no pan y vino literal. Él dijo, no lo tomaré más hasta que lo tome nuevo en el reino de mi Padre. Por lo tanto, entonces, conforme a la palabra que él dio allá para tomarlo nuevo en el reino de su Padre, había que esperar que él viniera en el reino de su Padre, en el reino de Dios, conforme al orden de la venida del reino. ¿Y cuál es el orden de la venida del reino? El Hijo del Hombre con sus ángeles. ¿Ven lo sencillo que es todo? Y entonces ahí todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso ese ángel dijo, el tiempo no es más. 0 bautismo, 0 Santa Cena, porque él mismo en su venida estaría dando fin a la dispensación de la gracia y comienzo a la dispensación del reino. Sigue diciendo, y si todas son hechas nuevas, por eso es que entonces usted tiene que vigilar a medida que las cosas nuevas van saliendo a la luz. ¿Qué dice allí? Usted tiene que ir vigilando las cosas nuevas que van saliendo a la luz. Dios aumentando la profecía, dando más luz de cada tema. Y ahí Dios nos va llevando en revelación tras revelación, no quedándonos con lo pasado. Porque, como pusimos el ejemplo ahorita, de la novia cuando el hermano Branham la colocaba en la gran tribulación. No se puede quedar usted con eso. Si Dios le dio más luz, pues tenemos que seguir creciendo. No puede estar usted estancado. Y si se estanca en la Odisea, peor. Y si se queda en el centro, ni está en la Odisea y ni está en la piedra angular, porque dice, no, yo no estoy en la Odisea, pero tampoco estoy siguiendo el cumplimiento de la visión de la carpa. Pues entonces tiene tremendo problema, porque entonces no está identificado con ninguna edad. Y por eso se les va a decir, apartaos de mí, obradores de maldad, no sé de dónde sois, no os conozco, no sé de dónde sois. ¿Ve? Porque no pertenecen a ninguna edad. Y si dicen que están todavía en la dispensación de la gracia, pues tienen que cumplir la dispensación de la gracia, tal y como es la dispensación de la gracia. Ahora sigue diciendo, tenemos que vigilar. Usted tiene que vigilar a medida que las cosas nuevas van saliendo a la luz, porque esas cosas nuevas que van saliendo a la luz fueron señaladas en las cosas viejas que ya pasaron. Fueron señaladas en la segunda dispensación. Fueron señaladas en la primera dispensación, porque ambas dispensaciones, está hablando de la ley y la gracia, las últimas 3, pues está hablando de esas primeras 2, porque ambas dispensaciones, el mensaje de ambas dispensaciones habla, testifica, anuncia la clase de mensaje que tendría la tercera dispensación. El reverendo William Branham en una ocasión tuvo un sueño o una visión en donde vio una serpiente persiguiendo a un hermano suyo y amigo suyo. Y eso no es otra cosa sino la serpiente antigua, el diablo Satanás, en el día postrero trayendo esa apretura y persiguiendo al ungido del Señor Jesucristo, al ángel mensajero del Señor Jesucristo y al grupo del día postrero que estará con el ángel del Señor Jesucristo. ¿Quién es el ángel del Señor Jesucristo? El Espíritu Santo encarnado en el ungido de Dios,
en el mensajero final, en el mensajero de la edad de la piedra angular y dispensación del reino, que está vivo en medio de la iglesia novia. Y eso es la apertura final que tendría la iglesia en este tiempo, para luego, ahí, si ya no ha ocurrido en esos días la resurrección, ocurrir la resurrección, y luego nosotros verlos ser transformados. Sigue diciendo, pero el ángel de Jesucristo y el grupo que estará con el ángel de Jesucristo tendrán de su lado al arcángel Miguel y al arcángel Gabriel. Lo que hablamos el domingo, que en aquel día, en aquel tiempo se levantará ¿quién? Miguel. Y dice el hermano William que para ahí cogió el ángel y el pilar de fuego, donde estaba aquel que se había levantado, que estaba en un cuartito de madera. ¿Y quién estaba en un cuartito de madera? Ese instrumento, esa persona en la cual el Espíritu Santo y por el cual el Espíritu Santo estaría obrando y estaría dando a conocer ese misterio del séptimo sello. Y él escribió allí en un mensaje, es el ministerio del Señor en su segunda venida. ¿En quién? En un velo de carne. Es el mensajero que estaría en el fin del tiempo, llamado el siervo fiel y prudente, dándole el alimento a tiempo a los escogidos de Dios. No puede cumplirse en ningún mensajero que ya se fue. Tiene que ser en uno que esté en medio de la iglesia. Y es en uno nacido de nuevo. Pero el ángel de Jesucristo y el grupo que estará con el ángel de Jesucristo, o sea que estará con el Espíritu Santo encarnado, que es la página 134 del libro de los sellos, tendrán de su lado al arcángel Miguel y al arcángel Gabriel. O sea que aunque habrá una lucha, habrá una victoria en el amor divino, la cual está prometida. Así que no tenga miedo, sino que siga adelante consciente que la victoria es nuestra. Hemos visto en esta pequeña plática el séptimo sello, sirviendo el verdadero pan y el verdadero vino. Por eso cuando él nos dijo en el libro de citas que él vio, él estiró las cortinas, ahí en la página 1, párrafo 1, él dice, ya al final dice, y allá habían cortinas extendidas detrás de la plataforma. El Señor entonces me dijo que tirara hacia atrás de las cortinas, y cuando lo hice, yo miré una grande montaña de pan de vida, y digo una piedra angular. Ese es el verdadero pan y el verdadero vino que estarían recibiendo los escogidos de Dios, los que estarían conectados con la gran carpa catedral y los que estarían presentes allí. Y cuando lo hice, yo miré una grande montaña de pan de vida. Y él entonces dijo, alimenta a estos. Escribe a la derecha pan de vida. Y arribita dibuja una piedra angular y escribe grande carpa. Ya hasta nos colocó el lugar. Pero vean ustedes, cuando una persona está ciega al programa divino, puede estar hasta pasando por la gran carpa todos los días y verla ahí y decir, no, es que no puede ser ahí. No puede ser lo que está pasando ahí. No puede ser lo que Dios prometió. Puede tenerla de frente todos los días, mirarla y no creer. Porque el que es ciego nunca va a ver. El incrédulo nunca verá. Él entonces dijo, alimenta a estos. Y volteándome alrededor yo miré gente vestidos de blanco, viniendo de donde quiera, formando una gran audiencia. Y esos son los que en este tiempo final estarían comiendo de sí mismos. Como leímos allí en el mensaje, ¿quién es este Melquisedec? Porque tienen al Espíritu Santo en sus almas. Y por consiguiente, el nuevo nacimiento ya es una realidad en cada hijo e hija de Dios. En esos vestidos de blanco, escuchando, recibiendo el pan de vida, el verdadero pan y el verdadero vino. El séptimo sello, sirviendo el verdadero pan y el verdadero vino. Ha sido para mí un gran privilegio y una bendición poder en esta ocasión hablarles en este día del cumplimiento, hoy 24, de la apertura o la predicación del séptimo sello, porque la apertura del séptimo sello se daría hoy, que es lo que Dios está dando. Pero allá él predicó
en esa serie de los sellos, un 24 de marzo del 1963, titulado El Séptimo Sello. Y un día como hoy, estamos ya viendo ese séptimo sello abierto. Él allí dijo que no podía decir nada, que tenía que guardar silencio. Dijo algunas cositas, pero hoy estamos viendo la realidad. Estamos viendo al séptimo sello, sirviendo el verdadero pan y el verdadero vino. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y buen provecho en el pan, ese verdadero pan y el verdadero vino, la realidad de lo que fueron los tipos y figuras. El verdadero pan y el verdadero vino. ¿Quién lo está sirviendo? El séptimo sello, el mismo Señor en su segunda venida. El séptimo sello sirviendo el verdadero pan y el verdadero vino. Continúen pasando una tarde feliz, llena de las bendiciones de Dios.